Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a la tercera versión del Congreso Chileno de Investigación en Educación Musical. Nos complace tener una nueva jornada y nos vestimos de gala, en realidad para esta ocasión, porque tenemos una conferencia internacional para dar lanzamiento a esta tercera versión. Em, para agilizar o para no demorar más el inicio de la conferencia, procederemos a escuchar a nuestra directora del Instituto de Música de la Universidad Alberto Hurtado, la doctora Daniela Fugli. Adelante, doctora, la escuchamos. Muchas gracias, Rolando. Quiero darles una gran y muy calurosa bienvenida a esta tercera versión del Congreso en Investigación en Educación Musical, que este año lleva por título Enfoques emergentes en la educación musical. Para nuestro instituto es una gran alegría y un gran honor, diría yo, y orgullo ver cómo año a año se ha ido fortaleciendo la investigación desde lo que es la educación musical, la pedagogía en música en nuestro instituto, y también es una gran alegría ver cómo este espacio ha logrado cautivar a colegas de distintos países, de distintas ciudades de Chile también, que se han logrado reunir anualmente pese a todas las dificultades que hemos vivido estos últimos años. Yo esto también lo dije el año pasado, pero no puedo dejar de recordarlo nuevamente. Este Congreso Internacional nació de manera muy pionera como Congreso online, el 2019, en un momento que eso para nosotros era un mundo casi, no sé, como del futuro. Ahora las conferencias online, por supuesto, se han vuelto la norma. Sin embargo, hemos visto cómo la idea original, que tenía que ver también con reunir investigadores en educación musical que estaban en lugares muy lejanos de nuestro continente, sobre todo, pudieran reunirse, esa idea no se ha perdido. Tendremos para esta nueva tercera versión también a colegas de distintas partes de Chile, pero también de Argentina, de Costa Rica, y por supuesto estamos muy contentos de contar con dos conferencias de gala, como decía Rolando, saludando hoy día y agradeciendo mucho a la doctora Amalia Casas Más de la Universidad Complutense de Madrid, a quien mi colega Rolando va a presentar a continuación, y también seguiremos entonces con una conferencia de despedida del doctor Guillermo Rosabal Coto de la Universidad de Costa Rica. Por último, quisiera agradecer enormemente al equipo que ha gestionado también contra todas las adversidades de los tiempos actuales este congreso, el equipo liderado por mi colega Rolando Ángel Alvarado, que estará moderando el día de hoy, y que cuenta también con los colegas Pedro Iglesias, Jacob Requedal, Lorena Valdebenito, que es la directora de la carrera de Pedagogía en Música, y bueno, y muchos otros colegas que han estado apoyando, también que han logrado conformar un comité científico donde participaron muchos colegas, tanto chilenos como extranjeros. Y por último, por supuesto, tenemos que agradecer, como siempre, el apoyo que nos brinda la Universidad Alberto Hurtado, nuestra dirección de extensión, para seguir realizando estos eventos, y también contar con la posibilidad de, a través de UHTV, dejar estas conferencias tan interesantes online, para que también puedan seguir siendo material de discusión, de estudio, de inspiración para la investigación en educación musical. Así que no me queda más que agradecer nuevamente y darle la palabra a Rolando Ángel Alvarado para no quitar tiempo a esta interesantísima conferencia que nos presentará la doctora Amalia Casas Más. Muchas gracias. Bueno, me uno a las palabras de Daniela en los agradecimientos a las distintas personas, agencias, instituciones y especialmente al Instituto de Música de la Universidad Alberto Hurtado, que es la que acogió la idea de levantar este congreso y ya llevamos 3 versiones. En esta versión en particular, cada vez se hace más internacional y cada vez se reciben más propuestas de distintos lugares. Hemos incrementado el número de propuestas en relación a los años anteriores, lo cual nos tiene muy contentos. Y, y, y bueno, algo importante también es que hay una internacionalización respecto a las mesas de ponencias y pechacuchas.
Ahora, en esta ocasión, vamos a tener ponentes de México, de Colombia y de Chile. Esos son los países que recuerdo por ahora. Además, bueno, y España también, además que se suma aquí Amalia representando España, pero también hay otras dos ponencias que tienen que ver con España. Entonces, cada vez se hace más internacional. El año pasado tuvimos ponencias de Brasil, de Argentina, además de Chile. Entonces, nos alegra esta visión que está teniendo el Congreso, esta buena acogida que está teniendo de las distintas personas que se desempeñan en la investigación, porque está también permitiendo ser un espacio para que interactúen estudiantes de grado o de pregrado con investigadores que ya tienen carrera, lo cual nos alegra mucho porque ese intercambio, esos roces sociales son los que permiten también estimular la actividad científica e investigadora. Bueno, sin más palabras respecto al Congreso, procederemos a la conferencia en honor al tiempo. Vamos a presentar a la doctora Amalia Casas Mas. No voy a decir el título de su ponencia porque lo más probable es que lo vayan a ver en su primera diapositiva y no me gusta esa práctica de decir el nombre de la ponencia porque ya hay memes al respecto. Entonces, voy a dedicarme ahora a presentar el perfil de la doctora Casas Mas, que es profesora de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid. Es doctora en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid y tiene el máster de Psicología Educativa y el posgrado de Música en Interpretación de Piano en la Academia Franz Liszt, en Budapest. Sus intereses académicos se han centrado en las diferentes culturas de aprendizaje musical en contextos formales e informales, especializada en la música flamenca dentro de comunidades de tradición oral. Su experiencia docente abarca las áreas de psicología, sociología de la educación musical y didáctica musical en diferentes universidades e instituciones artísticas de educación superior en España durante más de 2 décadas. Ella también destaca por su investigación internacional en la área de psicología y educación musical y es traductora a español del libro La mente musical de Jon Slaboda. Bueno, con esa gran currículum, repito, nos vestimos de gala porque en realidad es un placer, es un honor para nuestro evento contar con una conferencia inaugural de esta talla y bueno, sin dar más la lata, vamos al punto, vamos al grano, vamos a aprender con la conferencia de la doctora Amalia Casas Mas. Rolando, muchísimas gracias. En primer lugar, tengo que agradeceros, el placer es mío de poder estar hoy acompañándoos en esta sesión inaugural, dar las gracias a la directora y, por supuesto, a toda la universidad y al servicio técnico con esta acogida tan calurosa y tan de agradecer. Voy a compartir pantalla, entonces. Creo que ahora ya están, si me dan el feedback, que están viendo la pantalla compartida. Y vamos a poner la pantalla completa. No sé si aquí nos dejará la presentación del moderador. Me imagino que permitirá. Creo que es aquí. Un segundito. No sé si les comparte la visión del moderador o se comparte la pantalla completa. ¿Cómo lo...? Perfecto. Ok. Pues comenzaré diciendo el título, ya que Rolando me ha dejado su honor. El título que le puse a esta presentación son las huellas... Dígame. En principio, a mí me aparece como en pantalla completa. Vamos a ver. Déjame un segundín, a ver, porque esto lo teníamos hecho. Sí. En esta sección. Se supone que es aquí, ¿no?
Sí, pero un segundito, por favor. Lo hagamos así, lo hacemos así, directamente. Es que no me aparece así como tal, usar presentación de diapositivas. Claro. Es que desde este tipo de computadora no es así. A ver, por eso les decía la pantalla al moderador, pero la quitamos como moderador y... Bien, ¿así? De acuerdo. Bien, como les iba diciendo, la presentación la titulé así, las huellas de la tecnología y de la pandemia de COVID-19 en esta naturaleza de aprendizaje musical. Entonces, me hubiera gustado comenzar hablando sobre esa naturaleza de aprendizaje musical y para ello necesito remontarme un poco a ese origen de ese comportamiento musical. El origen del comportamiento musical lo podemos abordar desde el ámbito filogenético, de lo que es el origen de la especie, y ahí vemos que tenemos esas formas específicas de la teoría de la mente. Es algo muy curioso porque se habla mucho de esos orígenes del comportamiento musical, pero es muy reciente el que se haya pensado que el affective engagement, lo que es el compromiso emocional, pueda estar en ese origen de la música. Y eso es gracias o en parte basado en el sistema de neuronas espejo que cada vez es más accesible al conocimiento de todo el mundo. Y esas neuronas espejo que nos permiten la imitación y la empatía. La música es un fenómeno que es multimodal. Sabemos que es multimodal y que genera una experiencia emocional. Y esto es crucial para entender que una especie ha sobrevivido o se ha adaptado al medio gracias a este tipo de sistemas, ¿no? Por otra parte, tenemos también el origen de lo que es el ser, lo que sería un solo ser dentro de esa especie y cómo en el origen del ser, ya decía Willems, ¿no? Citando a Kodai, que la educación musical debe iniciarse 9 meses antes del nacimiento, pero no del bebé, sino de la madre. Es decir, todo ese componente cultural que está envolviendo en los cuidados o que está envolviendo el entorno de las criaturas y cómo ese comportamiento musical se enraiza desde ese momento, ¿no? El hecho de que el feto escuche y siente la vibración de los sonidos, tanto del interior, como es el latido, el corazón, el aparato digestivo materno, como lo que le procede también del exterior, las voces, la música, los sonidos que hay en el entorno, y que ya entre las 24-30 semanas de gestación hay distintas técnicas que están haciendo intervenciones con ellos, ¿no? Voy a perfilar un poco estas dos ideas, entrando en primer lugar por la filogenia, por lo que es el origen de la especie, y vemos que nos ha hecho falta comunicarnos para sobrevivir. Realmente, como seres aislados, no teníamos mucho sentido de ser. Si somos, es porque sobrevivimos en comunidad. Y todo empezó en esas comunicaciones con la imitación de sonidos que se estaban produciendo en nuestro entorno, en la naturaleza, imitando a los animales que teníamos alrededor, y también describíamos esos elementos naturales con formatos onomatopéyicos de sonido en relación a esos tamaños. Ahí tenemos algunos idiomas que ustedes serán conscientes que son mucho más onomatopéyicos que otros, pero es esa forma de corporización sonora de lo que es el entorno que tenemos alrededor. Ahí tienen las imágenes de Homo habilis
y Homo ergaster, ya estamos hablando de 2 millones de años, hace 2 millones de años, y cómo ya estaba enraizado ahí esos principios comunicativos sonoros. Otro elemento importante a destacar en los últimos años es el hecho del desarrollo tecnológico de esos momentos, cómo lo que es la industria hachelense, la fabricación de esas hachas en esos momentos, estamos hablando de año y medio, hace 1,5 millones de años, en el momento en que generábamos las lascas sobre esas piedras y llegábamos a unas piedras que se llaman las hachas bifaces, porque tenían el lascado tanto por un perfil como por el otro. ¿Eso qué implica? Porque parece que son elementos nimios dentro de la fabricación tecnológica, pero suponen que en el momento de hacer la lasca tengamos que hacer un giro de rotación en el antebrazo y con la muñeca que favoreció el hecho de desarrollar distintas perspectivas también a nivel cerebral. Esta tecnología influyó en una serie de habilidades comunicativas, así como también en la caza de los animales que teníamos en ese momento en el entorno. El hecho es que no es casualidad, ya veremos luego, el que estos movimientos desde la infancia sean trabajados prácticamente en todas las culturas. Es una evolución tecnológica que está al servicio de la comunicación. El hecho de cómo se producen esos primeros actos comunicativos también me parece relevante, primero por el idioma que supongo que conocerán, que son este tipo de onomatopeyas que además utilizábamos objetos de apoyo, cómo las vocalizaciones y el lenguaje corporal se utilizan y canalizan la expresión de estados emocionales, la mímesis y los enunciados de tipo mucho más holísticos, más que yendo al detalle con ideas mucho más globales, más que estálticas, ¿no? Se ha entendido hasta hace bastante poco que la musicalidad era un epifenómeno del lenguaje, que era un efecto colateral. Sin embargo, lo que se viene defendiendo por Steven Meazen, entre otros autores, en las últimas décadas, es que realmente hay una hipótesis alternativa, y es que la musicalidad es una capacidad ampliamente compartida para toda la especie. Y el hacer un estudio comparativo entre esas capacidades musicales en humanos y en animales ha permitido ver esos correlatos y esa evolución. Quiero introducirles esa teoría cognitiva de la evolución de la mente desde la perspectiva de Merlin Donald, porque me parece relevante para luego establecer un correlato en el desarrollo musical de nuestros aprendices también. En primer lugar, esa primera mente, estamos hablando de ese Homo habilis de hace esos 4 o 2 millones de años, que permitió desarrollar esa conciencia dentro de los primates, la capacidad de almacenar sus percepciones sobre episodios específicos, es un formato de mente que es una mente narrativa, episódica, secuencial, aunque todavía estamos hablando de una mente con poca capacidad de recuerdos voluntarios y selectivos más allá de lo que son las señales ambientales. Y desde luego un uso bastante limitado de lo que es el tiempo y el espacio. Todavía no se podían crear modelos de acción consciente, siendo que estaba todo muy vinculado al gesto, a la mímica y a los signos. Aunque sí podemos aprender, sí se podía aprender. Y esto lo vemos también en primates cuando no están en su entorno natural y se crían en entornos de interacción con humanos, ¿no? Cómo sí desarrollan ese tipo de competencias. Sin embargo, la mente que vino a posteriori es una mente mítica. Ya estamos más cerca de esos 300.000 años con el uso de herramientas líticas, con una representación intencionada. Se actúa intencionalmente por imitación y además por recuerdo de lo aprendido. El tema de la mente mítica es que en principio no puede despegar del aquí y el ahora. Está sujeta al contexto, es una mente absolutamente situada. La imitación tiene que estar con su referente en tiempo real presente. No obstante, es una preadaptación al lenguaje que permitió desarrollar
esas relaciones sociales, las normas de grupo, las emociones, la logística y la tecnología, con un aumento de las áreas como el hipotálamo y el cerebelo. Cuando llegamos a la mente mítica de este Homo sapiens a partir de esos 300.000 años anteriores, ya estamos hablando del Paleolítico Superior, de la Edad de Piedra, de la aparición y el desarrollo del lenguaje, primero el protolenguaje y la protomúsica, y empezamos con la creación léxica, simbólica, gramatical, una simbología muchísimo más rica que las metáforas directas y situadas de la mente mítica. Disculpen, de la mente mímica, de la anterior, de la mímesis. Distintos conceptos también dependiendo del significado. Estamos hablando del arte paleolítico, ahí creo que les he puesto la imagen de la Venus de Willendorf. Esa historia pasada, ese recuerdo ya, el poder despegar del aquí y ahora y entrar en esas relaciones divinas comparadas con las humanas. Y finalmente, la mente teórica que desarrollamos a partir del Neolítico hace 5.000 años, como consecuencia de esos avances tecnológicos, no tanto biológicos, y ya más vinculadas al hecho de poder externalizar elementos en formatos notacionales. Esto permitió también muchísima más plasticidad neuronal, nuevas áreas mucho más extensas, que son las áreas de asociación, las áreas terciarias, y la adquisición del conocimiento simbólico de fuera a dentro. Ya no es la corporización que saca, que expresa la emoción o la comunicación, sino que en el momento en que yo tengo el referente en papel o en un formato gráfico, es cuando empieza también el conocimiento de fuera adentro, ¿no? Así el lenguaje, los signos, son fenómenos esenciales de esta red social. Saltando ahora a la otra línea en paralelo, que es la de la ontogenia, tenemos varios autores que defienden ese paralelismo entre estas cuatro mentes o este tiempo que ha evolucionado la mente de manera filogenética, toda la especie, cómo se representa a modo de fractal en la evolución de un solo individuo. ¿Bien? Entonces tenemos un desarrollo embrionario de los sentidos, que es el que vamos a expresar a través de la música, desde antes del nacimiento con una maquinaria sensitiva que se prepara para los primeros retos de supervivencia, como son la respiración y la alimentación. Muchas veces cuando hablo en clase de cuáles son los primeros sentidos que se desarrollan, generalmente el alumnado me menciona mucho el tema auditivo, y quizás menos desconocido que el primer sentido que se desarrolla intrauterino es el tacto. Se pone muy en marcha con todo lo que son las células alrededor de la boca, que es lo que va a permitir la supervivencia de ese bebé, y cómo se va desarrollando luego hacia las palmas de las manos y el tórax. A continuación vienen los sentidos del olfato y el gusto, aproximadamente en torno al tercer mes de desarrollo. Y el oído, podríamos decir que se empieza a configurar en torno a esa 16ª semana. Lógicamente vemos cómo ese bebé está reaccionando a la aceleración del ritmo cardíaco, a la frecuencia de los movimientos corporales, y al final del 6º mes podemos decir que ese oído está conformado. Y a diferencia de estos sentidos con la vista, que como sabemos queda sin conformar incluso en el momento de nacimiento, necesita todavía un periodo de adaptación. Lo relevante del tema del desarrollo embrionario de los sentidos es que los sentidos realmente tienen una ruta cognitiva bastante común entre sí. O sea, desde la psicología cognitiva los estudiamos bastante en paralelo, porque las rutas son similares. Y las rutas, antes de llegar a la corteza cerebral, a la parte más exterior del cerebro, antes han pasado por zonas muy internas en el cerebro. Estas zonas internas están tocando partes del tálamo, partes del sistema límbico, que como ustedes bien saben, están muy vinculadas con la emoción y también con el sistema nervioso autónomo. De ahí que a lo mejor un sonido muy estridente en un momento determinado nos despierte
pues, sensaciones muy desagradables o incluso las náuseas, ¿no? El hecho de que estos sentidos están tocando esas zonas tan viscerales, tan emocionales, y luego llegan a la corteza en su ruta, y es ahí cuando decidimos si ese sonido me ha parecido agudo, grave, bonito o feo. Es decir, la valoración no llega hasta el momento de entrar en contacto con las áreas primarias, secundaria y terciaria dentro de la corteza auditiva. Entonces, hay una polisensorialidad, podemos decir que hay una polisensorialidad en el sentido de que esos sentidos están entrelazados, pero además hay una transversalidad sensorial, en el sentido de que esos sentidos están produciendo interferencias. Cuando yo percibo la realidad, la percibo de manera compleja, de manera holística, y es muy probable que lo visual me esté interfiriendo en lo que estoy oyendo, que lo que estoy oyendo me esté interfiriendo en lo que percibo a lo mejor en una comida, si la estoy probando. Es decir, que entendamos que esos sonidos están mucho más entrelazados de lo que se suele tener en cuenta en la enseñanza y en el aprendizaje musical. Así nuestra mente está jugando con esa percepción interna, a darle una coherencia, a darle un sentido, por todo ese conocimiento que estoy explicando acumulado de la especie, todo ese conocimiento acumulado filogenéticamente, pero también por la cultura en la que estamos inmersos desde el momento que estamos en el vientre. No es lo mismo estar en un vientre de una madre que está bailando constantemente que estar en el vientre de una madre que está en un formato sedentario, en una oficina o guardando reposo porque le han dicho que necesita guardarlo. Todo esto está condicionando o está marcando formas de afrontar el fenómeno musical. Quiero hacer una muy breve revisión de esos primeros aprendizajes, de esa etapa del 0 a 1, del 0 a 1 año, cómo desde el momento de nacimiento los adultos no es casualidad que tendamos a calmar el llanto de los bebés con movimiento y con sonido. Quiere decir que esos bebés están reaccionando con determinados gestos de sensibilidad hacia los estímulos sonoros, que pronto va a aprender a utilizar el sonido para generar reacciones en el entorno, para satisfacer sus necesidades, cómo reacciona ante los cambios, tanto de localización, el giro de la cabeza, como las cualidades, mostrando preferencias, determinados sonidos que les calman más, que están en torno a los 60-70 beats per minute o revoluciones por minuto, de pulsaciones por minuto cercanas a lo que es el latido del corazón de la madre en la que han estado, o las 120 pulsaciones que se aproximan más al latido de ese bebé. Cuando ya avanzamos hacia el 4.º mes, vemos cómo se acomoda ese bebé a ese entorno sonoro, cómo le confiere cierta organización. Nuestros bebés son, nuestros peques, en realidad todos los seres humanos tenemos que partir de la base de que somos estadísticos natos. Estamos haciendo constantemente un análisis estadístico de la frecuencia de aparición de los fenómenos que tenemos en el entorno, tanto si son sonoros, como si son visuales, como si son táctiles. Tenemos una estadística de lo que está sucediendo, y eso es lo que está haciendo el bebé como un especialista en este tipo de estadística. Entonces vemos que en torno al 1.5 meses aproximadamente ya está haciendo esos sonidos de glisandos, que está haciendo las repeticiones realmente de una forma placentera, de autorregulación, y se está acercando a ese intercambio de vocalizaciones, lo que llamamos los tongue talkings, generalmente con la madre en torno a los 3 meses. Quería lanzar el vídeo 1, Nicolás, si haces el favor, para ver un pequeño modelo, cortaremos en breve, pero para ver un pequeño modelo en este caso no es con la madre, sino que es entre gemelos, de turnos de balbuceo.
Sí, no sé si se oye bien el audio, yo lo escucho muy bajito. Bien, entonces ahí lo que estábamos percibiendo realmente son cómo las interacciones están asumidas, que tienen una serie de turnos y se respetan la interacción el uno al otro. Esto lo podemos ver fácilmente a lo mejor en gemelos, pero lo podemos observar también cuando hay una interacción entre adultos. Lo que pasa que cuando vemos la interacción del adulto con el bebé parece como que está más gestionada por el adulto, ¿no? Y vemos interacciones espontáneas entre bebés en que este tipo de turnos suceden. También de los 4 a los 8 meses ya están esas cantinelas evolucionadas ya del habla, cómo aprenden ya a segmentar esas unidades de canto y de habla, lo que llamamos ese balbuceo, y aparece la mínima intencionalidad también en las acciones de repetición, de cuando utilizan el sonajero, cuando utilizan los elementos sonoros con una cierta predictibilidad, ¿no? Esto lo vemos que se va conformando hacia el año también, en esa intencionalidad de las acciones, matizando los gritos, los llantos, las risas, cómo discrimina el perfil melódico, la coordinación motriz también, que le permite ya no solo la predicción sonora, sino que haya un control motor del ojo manual para poder predecir el sonido que se va a ejecutar después. Aquí les iba a poner un pequeño vídeo del experimento que realizó Anne Fernand sobre el habla materna, pero quizás se lo voy a explicar un poquito porque como está en inglés tampoco quiero saturar mucho y no me quiero entretener mucho en los vídeos. En el experimento de Anne Fernand, lo que, como tarea experimental, lo que hace es intentar ver si los bebés priman la información lingüística verbal o están primando la información de la melodía, de cómo estoy expresando algo. Entonces lo que hace es que cruza dos variables. Cruza la variable instrucción verbal en relación a que pueden tocar o no pueden tocar un objeto, pero lo cruza con distinto tipo de melodía musical. Entonces puedo decir la instrucción, no toques ese objeto, pero decirlo con una entonación positiva, ¿no? Como podría ser, no toques. O puedo dar la información diciendo, no toques el objeto. Entonces vemos que en torno a los 9 meses, los bebés lo que priman fundamentalmente es la melodía, no el lenguaje verbal. Según cómo haya dicho yo esa frase, están primando hasta los 9 meses la parte musical del mensaje. Ya es en torno, en esa horquilla de los 9 a los 18 meses, cuando empiezan a primar el lenguaje y de hecho les genera mucho desconcierto cuando se les está diciendo no toques, porque entienden que la parte verbal se contradice con la musicalidad de ese lenguaje. Podríamos repensar también la cantidad de veces que nuestros bebés y nuestros niños y niñas escuchan la palabra no durante su desarrollo, pero eso lo dejo para otro momento que podamos discutirlo. Bueno, el hecho es cómo esa carga filogenética de esa evolución se ve reflejada también en este desarrollo ontogenético de primar la parte musical ante la parte lingüística en un formato comunicativo gestual en estas primeras etapas. A los 5 o 6 años, nuestros pequeños, nuestras pequeñas han desarrollado e interiorizado la lengua materna y podemos decir que actualmente ya tenemos información e investigación que respalda el que todos nuestros niños y niñas son intrínsecamente musicales y que solo necesitamos un contexto que pueda favorecer el desarrollo de esas capacidades, ¿no? Desde las lecturas de John Blacking también. Voy a perfilar algunas pequeñísimas ideas sobre el cerebro que nos pueden ser útiles
Cuando yo trabajo en la parte de psicología con nuestros pequeños, les pregunto, ¿no? ¿Cómo visualizan ellos que funciona su cerebro? ¿Cómo creen que aprenden? Y les puedo mostrar este dibujo. Este dibujo pertenece a una niña de 7 años, pero me hacen dibujos bastante en esta línea de un cerebro que tiene sus cajitas y en cada cajita está guardada alguna... Yo me lo imagino que se lo imaginarán a lo mejor como su armarito de guardar cosas o a lo mejor se lo imaginan como la enseñanza curricular a la que están expuestos, donde están las matemáticas, donde está la lengua, donde están las natural science, donde están... finalmente está configurando la forma en que ellos creen que aprenden, ¿no? Luego les enfrentamos a distinto tipo de imágenes y a distintas formas de las que podemos tener nuestra tecnología actual para observar. Por ejemplo, en este tipo de resonancia magnética del Diffusion Tensor Imaging, donde vemos esta forma, yo creo que nos recuerda a muchas otras de las que tenemos a nuestro alrededor en la naturaleza, bien un árbol, bien el brócoli, bien, o sea, son formas realmente replicadas, ¿no?, de la naturaleza. Pero en esta técnica lo que vemos es que se puede seguir la molécula de agua. En el momento en que seguimos la molécula de agua podemos ver incluso las zonas que conectan hacia dónde. Y después de enfrentarlos un poco a este tipo de visiones, de experiencias, de qué implica el aprender si aprendemos de esta otra forma, conectando cosas, llegamos a otro tipo de dibujos. Esto es con la misma edad, pero desde otro tipo de visión, ¿no? Y esa visión, pues vemos quizá que se acerca más al arte abstracto, a la idea de secciones conectadas. Yo les iba escribiendo un poco lo que me iban poniendo, ¿no? Estos son las neuronas, esto es el cerebro, esto es el tronco y el bulbo, que está bastante bien situado, ¿no? Estas son las órdenes, porque debe ser que a lo mejor comentábamos que la parte prefrontal es la que desarrolla más la metacognición, ¿no? Y donde puedo tener un poquito más de conciencia. Y lo otro deben ser alteraciones. Bueno, quitándole la parte cómica, realmente la expresividad del dibujo infantil nos permite concebir cómo ellos están aprendiendo, cómo creen que aprenden y a dónde vamos, que es cómo aprenden música, ¿no? Sobre todo, además, que no sitúen ese aprendizaje de la mente teórica aquí, arriba, que la mente teórica está fundamentada y son como capas superpuestas de las otras mentes y las otras mentes siguen funcionando porque tenemos esa médula espinal, tenemos esa cola de caballo y esa irrigación a los nervios de todo el cuerpo, con lo cual nuestro aprendizaje realmente es un todo corporal, no solo es un aprendizaje situado en la parte superior de nuestro cuerpo, en la cabeza. Y por eso les traía este fragmentito de National Geographic con Peter Janata y su laboratorio, en el que veíamos cómo percibía el cuerpo la información musical y a través del movimiento. Si le podemos dar al vídeo 3, Nicolás. ¿Hasta qué punto has sentido que la música vibraba? 1. El experimento de Peter Janata sugiere que cuanto más respondemos a una pieza de música moviéndonos con ella, más activamos los circuitos de placer del cerebro, lo que a su vez estimula la liberación de dopamina, la llamada hormona del bienestar. Podemos usar la música como un instrumento para conseguir un estado emotivo en particular. Así que si queremos relajarnos o estar tranquilos, seleccionamos música apropiada para entrar en ese estado. O si queremos animarnos mucho y ponernos en movimiento, seleccionaremos música muy enérgica. No hay ninguna pieza de música que afecte a todo el mundo del mismo modo. No puedes ir al médico de música y que él te diga, estás deprimido, tómate 2 Johnny Mitchells y llámame por la mañana. La relación entre el estado de ánimo y la música empieza pronto. Un suave movimiento de balanceo junto con sonidos tranquilizadores calma a un bebé. Y volar a través del aire con sonidos alegres evoca alegría y emoción.
Así que estos bebés no solo se están divirtiendo, sus cerebros están aprendiendo cómo sentir emociones humanas cada vez que se mueven al ritmo. Y necesitamos sentir emociones para sobrevivir. Bien, vemos que ese vínculo de movimiento y sonido son muy intrínsecos en el comportamiento humano y además tienen un vínculo muy arcaico. Tenemos un equipamiento de serie realmente para ello, tanto para el movimiento como para lo que es la emoción, por lo que decía de la vinculación con el tálamo y con el sistema límbico. Pero nos encontramos con circunstancias en las que no siempre el cuerpo, lo que llamamos movimiento y las emociones se integran con el discurso verbal o con esa mente más teórica. Hemos hecho análisis del discurso musical y de los gestos en diferentes culturas de aprendizaje musical y hemos visto que se establecían diferencias corporales, diferencias gestuales y diferencias comunicativas verbales, tanto orales como notacionales. Respecto a ese contenido verbal, también veíamos diferencias en la motivación y en la emoción. Por ejemplo, en las atribuciones. ¿A qué atribuyo, a qué creo que se debe el que yo he aprendido algo musicalmente? Las evaluaciones, si considero que lo que he aprendido lo he aprendido bien o no. Las emociones, por ejemplo, veíamos diferencias en la forma de emocionarse ante la música. Y también en diferencias en la conciencia sobre esa percepción. Creo que puede parecer un poco complejo, pero no lo es tanto. No es lo mismo sentir que darme cuenta que estoy sintiendo. Bien, entonces vemos que se establecen algunas pequeñas diferencias entre culturas de aprendizaje. Y les llamo culturas de aprendizaje precisamente porque ha habido un proceso de enculturación social que ha construido, que ha andamiado ese tipo de percepciones. Respecto a esa conciencia emocional, vimos algunas diferencias, por ejemplo, entre las culturas que podríamos llamar más académicas, que utilizan formatos notacionales, no siempre la partitura en formato tradicional, también el chart en formato jazzístico. Ahí tenemos ese aprendiz o esos músicos de jazz representados que yo creo que se les puede reconocer un poco solo por la forma en que están sentados y están utilizando la guitarra. Y el aprendiz de clásico frente a lo que observábamos en los músicos de tradición oral aquí en España, pertenecientes a la cultura del flamenco. Digamos que el hecho de estar en culturas académicas facilitaba la explicitación del conocimiento, el hacer el conocimiento explícito y poder verbalizarlo. El que no lo explicitemos no quiere decir que no lo sintamos. Pero además de esa percepción emocional y de esa conciencia sobre la percepción, un elemento que nos resultó llamativo era la perseverancia en la tarea. Cómo una persona puede persistir haciendo lo mismo, el mismo tipo de repeticiones o de aprendizaje musical. Y ahí veíamos que los músicos que provenían de esa corriente de música clásica centroeuropea tenían muchísima más perseverancia en la tarea. Pero es que incluso tenían perseverancia en la tarea cuando sus emociones no eran positivas, no eran de agrado, estaban ante una situación de frustración, seguían insistiendo en la tarea. Y esto es algo que en las culturas de tradición oral creo que es más improbable encontrar. El hecho de persistir en algo que a lo mejor no te está siendo placentero en ese momento, ¿no? Eso no quiere decir que no persistan en la tarea, persisten en la tarea, en las culturas orales, pero en tareas en las que el ser humano está en flow, digamos que está en una situación de flujo. Con lo cual puedes estar días tocando o días disfrutando de la música, pero no con una sensación de malestar o de frustración, ¿no? La idea de esa integración entre el movimiento y las emociones la veíamos claramente en estos participantes provenientes de la tradición
oral dentro del flamenco. Y aquí les quiero poner este pequeño videocito, que es el número 4, en el que vamos a ver una bebé de 6 meses apoyada en el tórax de su papá. Su padre es cantador de flamenco y la está arropando en una situación social. Vamos allá. Su mano. Asa, 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 asa su mano. Asa, asa. Alza y alza su pata. Yo vengo de un verao. Asa, asa. Yo vengo vendiendo. Asa. Ay, vino a montar. Sabe casero, sabe Que casero. tenga, si tengo frío, no tengo. Asa. Asa, 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 asa. Ay, ¿De cómo? Asa, asa. Asa. Guatito los dos. Está bien ahí. Ya te entiendo. Guatito los dos. Que ven. Fíjense que en el vídeo vemos que hay lo que llamamos el jaleo, ¿no? La familia está jaleando a ese bebé mientras el padre está cantando. Realmente se está jaleando la situación. Es una situación como de calentamiento social, emocional, en el que hay una vibración, no solo sonora, sino una vibración energética de transmisión de alegría de la situación. Y esto no lo pongo solo como ejemplo de la tradición del flamenco, sino que se puede apreciar en muchas culturas orales, ese jaleo, el no estar esperando a que la pieza termine para aplaudir, sino que yo me arranco y aplaudo, ¿no? Pues aquí están la familia jaleando. Y vemos otro detalle que creo que es importante llevar la atención, que es el movimiento de las manos. Para un bebé de 6 meses, este movimiento es bastante complejo y está relacionado con este movimiento que estábamos hablando también al principio, cuando hablábamos de esa industria achelense, sacando las lascas y haciendo la rotación de muñeca y de antebrazo. El siguiente vídeo que les pongo también muy cortito es de otro bebé, en este caso ya tiene 2 años. Estos vídeos, Juan es el nombre de este nene, se ha hecho muy famoso por esa espontaneidad, pero como él podemos encontrar otros muchos niños y niñas de esa edad en este tipo de cultura. No sé si le podemos dar. Pero baila bien. No estamos cantando el plante, pero tú bailas bien. Estamos cantando. Pero así no, así son más. Nada fatal. Tiene que hacer la vuelta y después el replante y así. La fina verde, que la izquierda está temprana ya. Antonio. Se cae. Ahora, Antonio. ¡Ay! Bueno, justo hemos vuelto en el momento en el que el bebé creo que se arrancaba a cantar, Juan se lanzaba a cantar y es un ejemplo que les quería poner de esa sincronización rítmica tan estructurada a tan corta edad que puede ser desarrollada cuando se está en un contexto de interacción priorizando mucho. Vemos que es una situación muy espontánea, de hecho se ven los elementos de la casa, o sea, no es algo que esté preparado para ser escénico, sino que es una situación bastante cotidiana y es esa integración rítmica y también vocal. No es lo mismo tener una infancia a la que exponemos, por ejemplo, a Spotify o a YouTube y ven el movimiento ahí, que obviamente tenemos unas neuronas espejo que están reaccionando, no es que no estemos reaccionando, que tener una infancia que está interiorizando la música por medio del propio movimiento y de la entonación.
En ese origen podíamos ver estas situaciones sociales que encontramos en estas culturas de tradición oral. No sé si podemos ver un fragmentito de este y ya es el último vídeo que les pongo, el último fragmento. Bueno, lo que llama la atención de este fragmentito es más el hecho de la interacción social que se está produciendo entre los pequeños, donde no hay, en principio, miedo al error, sino que es una situación en la que cada uno aporta lo que está preparado para hacer en ese momento, ni siquiera lo que uno está preparado para hacer. Es que yo no estoy igual hoy que mañana ni que dentro de un rato, ahora mismo me apetece intervenir así, intervengo así. Y no hay más problema que el hecho de compartir y disfrutar, ¿no? Y estos son unos principios que con la música en los que muchas veces luego en las formaciones más académicas a veces nos desvinculamos y nos soltamos de ese rol primigenio comunicativo, de ese rol primigenio emocional, del rol primigenio de la cohesión social cuando estamos trabajando la música. Estos beneficios del trabajo musical no hace falta que los enfatice mucho en el auditorio que tenemos hoy, puesto que los conocemos, como es la mejora del sistema auditivo, facilitar esa expresión de sentimientos, el desarrollo de las capacidades motrices, creativas, la ampliación de las capacidades lingüísticas, cada vez se emplea más el aprendizaje musical para el desarrollo lingüístico en las etapas de infantil, y el hecho de favorecer la socialización, la conciencia de grupo y la unidad. Estos son los elementos realmente hacia los que deberíamos ir por el desarrollo que les he explicado anteriormente. Ahora bien, ¿qué tipo de trabajo musical es el que favorece esto? ¿Qué podemos hacer a partir de las tecnologías con las que hemos llegado a trabajar hoy en día? Y lo cierto es que nos encontramos algunos augurios que son un poco pesimistas, ¿no? Como es el modelo de Mindy para 2100, cómo podemos ir evolucionando como seres humanos con esos formatos de espalda y de cuello encajados por el uso de los dispositivos móviles o las retinas a partir de las pantallas un poquito veladas o el cráneo hecho más puntiagudo. Es decir, son una serie de elementos que la investigación ya empieza como a apuntar que nos pueden ir llevando en esos prototipos del futuro, ese crecimiento del pico del cráneo, los huesos más livianos por el sedentarismo y una falta de musculación, el torcimiento de la dentadura por falta de masticación o el desarrollo del pulgar y tendinitis por el problema del agarre, ¿no? Y bueno, hay quien apunta incluso a esos cerebros más pequeños en estos últimos 20.000 años. Bueno, lo que hace realmente la tecnología motivante, tanto para nuestros peques como para el adulto, son los elementos de novedad, el elemento del reto, de que realmente estoy entrando, no siempre en una competición con otros, pero sí en una competición conmigo misma, en una autorregulación, en la posibilidad de generar entornos colectivos en los que ahora cada vez más podemos jugar en red y también, por suerte o por desgracia, en los circuitos dopaminérgicos, que son los que hacen también que generemos adicción al uso tecnológico y al manejo de dispositivos. Hemos llegado a crear ambientes virtuales de aprendizaje que son de máximo interés para este tipo de competencias que estaba enfatizando antes, como son los museos virtuales, las bibliotecas, los juegos en red, las simulaciones, las comunidades, incluso los viajes virtuales. Pero nos planteamos ante unos pros y unas contras, por ejemplo, en Spotify, que nos permite, y que ahora ya un docente de música apenas se imagina vivir sin Spotify,
porque puede colgar las listas, compartir con los alumnos, pero todo, digamos, esos cons que también nos puede traer en la recopilación de información y del control que está haciendo, que hacen determinado tipo de plataformas, ya no solo sobre los músicos profesionales, sino sobre cualquier persona que las usa, ¿no? O el manejo de TikTok, que nos da esas maravillas de manejos de los dúos, por ejemplo, del poder versionar la versión de la versión y poder hacer cosas muy creativas, pero que a la vez nos lleva esa otra doble cara, por ejemplo, de los trastornos del comportamiento alimentario o de cuestiones de estrés y de autoestima por la comparación constante con determinado tipo de ideales. Es decir, tenemos ahí un arma de doble filo que podíamos trabajar en el aula, pero de determinada forma para generar un pensamiento crítico sobre el propio uso. Vamos a ver qué es lo que sucede porque nos llega el lockdown y en el momento en que nos llega el confinamiento podemos utilizarlo como incidente crítico con las posibilidades que nos ofrecieron las TIC para manejar esa situación. Digamos que nos ofrecían, por ejemplo, el que nos podían permitir centrarnos más en el propio cuerpo como medio para la expresividad, para la regulación, para la reflexión sobre la actividad, el desarrollo de habilidades de comunicación e interacción social y la creatividad y la composición musical. Esto en principio, potencialmente, lo teníamos al alcance de esas tecnologías. Pero lo cierto es que en las investigaciones que hemos puesto en marcha en el momento del lockdown nos hemos dado cuenta que si se han incorporado han sido en modo supervivencia, que se han incorporado como estrategia externa para motivar a los estudiantes, no como elemento de motivación intrínseca, sino extrínseca, sin cambiar esencialmente las prácticas de enseñanza y aprendizaje tradicionales que traíamos de los momentos prepandemia. En el libro de Juan Ignacio Pozo de La educación está desnuda, lo que deberíamos aprender de la escuela confinada, se pone de manifiesto que realmente esa educación se ha quedado desnuda, se ha quedado al desnudo en una situación en la que, al ser una situación crítica, han quedado al descubierto pues, todas las carencias de un sistema que no iba acorde con la sociedad en la que estábamos viviendo. Nuestros centros no estaban preparados para lo virtual, ni tecnológicamente, pero tampoco psicológicamente. ¿Qué cambios podríamos potenciar en esas prácticas de enseñanza y aprendizaje y que podríamos hacer o enfatizar de nuestras nuevas tecnologías o del uso de los dispositivos? Pues en primer lugar en lo que se enseña. En primer lugar en no seguir pegados al texto, a lo simbólico, a lo notacional y centrarnos más en procedimientos, en actitudes, en emociones, en utilizar niveles de procesamiento más complejos, no solo, como digo, la parte más ligada a la reproducción del código o la decodificación de las notas, sino ir más a lo referencial, a la intención, a la comunicación. Además de en lo que se enseña o en los contenidos, también en los procesos que se movilizan cuando se aprende. Vemos que el profesorado, por regla general, empleaba poco tiempo en la gestión de esos procesos de aprendizaje, en los procesos psicológicos, en la autorregulación. Seguían siendo demandas más reproductivas o repetitivas que constructivas, más gestionados por el docente en vez de los alumnos. Han sido muy conocidos en estos momentos de pandemia los formatos grupales, por decir entre comillas, o colectivos en los que se montaban multipantallas con una performance musical. Multipantallas que finalmente estaba gestionada las voces por el docente, por la docente, que estaba montado por ese docente, por esa docente en momentos realmente de mucha presión, pero que en las cuales tenía poco o mínima gestión el alumno en la toma de decisiones. También podemos enfatizar que se pueden hacer cambios en cómo se enseña, en los tiempos de intervención, ya no solo en las clases online o sincrónicas
sino en las clases también presenciales, generalmente sigue todo bastante bajo control docente, con esas actividades más dirigidas a la reproducción que a la construcción. Les dejo también la referencia del libro donde tenemos un sistema de análisis desarrollado para poder hacer este análisis de las prácticas de enseñanza y aprendizaje de la música en distintos contextos, con distintos instrumentos, sobre lo que se enseña, sobre cómo se está enseñando y sobre qué está activando en nuestros aprendices. Y finalmente les muestro este gráfico a modo de introducción de esa investigación última sobre el confinamiento y en la que recogimos distintos perfiles de profesorado de instrumento. Si ven, hay 3 líneas. En la línea inferior podríamos representar el perfil de profesorado que llegamos a llamar como reproductivo pasivo. Realmente creo que era un profesorado que estaba en shock, no demandaba tareas apenas al alumnado, utilizaba muy poco las tecnologías y por supuesto si demandaba alguna tarea era reproductiva más que constructiva. Eso también lo vimos en otro formato docente que es la línea intermedia, que es una línea que representa ese profesorado con una mayor actividad docente en el uso de la tecnología, pero que finalmente sigue demandando actividades reproductivas, de imitación, de copia de una realidad, generalmente la que tiene el docente en la cabeza, en los términos de Brunner, en vez de tareas más constructivas, más interactivas. Y por último, esa última línea representante de ese profesorado que equilibraba un poco más la demanda de tareas entre reproductivas y constructivas y que además casualmente también eran los más activos. A modo de conclusión, solo mencionarles la escasez de recursos tecnológicos tanto en el profesorado como en el alumnado que creo que han vivido también en Chile, la falta de formación tecnológica, tanto del profesorado como del alumnado, pero el profesorado ahí podía orientar a veces poco a su alumnado, ¿no? El hecho de que la mayoría de las actividades se limitaron a presentar a los estudiantes una explicación o un modelo, ese modelo ideal a imitar para su práctica, o en muchos de los mejores casos a veces era demandarles una grabación sobre la cual había una evaluación de esa práctica, lógicamente hecha de nuevo por el docente en vez de por el propio alumno. Es decir, hemos apreciado que hay poco cambio en el tipo de prácticas reproductivas que venían desde antes de la pandemia. Incluso se han acentuado un poquito más a pesar de utilizar a lo mejor elementos tecnológicos. La escasez de demandas procedimentales y menos aún las actitudinales y emocionales y cómo las actividades cooperativas prácticamente desaparecieron del ámbito que podíamos decir, bueno, es que si cada uno estaba aislado en su casa no se podían hacer actividades cooperativas. Sí y no, por un lado sí, pero por otro vemos que las actividades cooperativas, el aprendizaje cooperativo puede ser sincrónico, pero también podría ponerse en marcha de forma asincrónica. Las mentes pueden interaccionar, aunque no sea en tiempo presente, aquí y ahora, en este momento que tenemos. Y de ahí, pues, el lanzar un impulso de reflexión, un impulso también de acción, no quedarnos en estos resultados incipientes de esta investigación, sino el animar al profesorado a jugárnosla más con la tecnología, con demandas de actividades que a lo mejor son un poquito más inciertas o generan más incertidumbre, pero que al fin y al cabo se pueden aproximar más a esa naturaleza de aprendizaje que les estaba describiendo, que está en nuestro equipamiento de serie. Y con esto creo que no sé si me excedí un poquito en el tiempo, si fuera así me disculpan y doy pie a las preguntas, a las cuestiones que quieran comentar Nicolás, Verónica o el público. Muy bien, muchas gracias Amalia, muchas gracias por tu conferencia, ha sido un lujo, ha sido muy interesante y hay muchas preguntas en el chat de YouTube y también distintos comentarios, por ejemplo, profesor Carlos Sánchez, que es un profesor icónico de nuestro país, un formador de muchos docentes,
te manda muchas felicitaciones, que muy interesante, muy estructurada tu conferencia. Mario Carvajal, que es profesor de la Universidad Academia Humanismo Cristiano y actualmente es de la cabeza directiva de ADEMUS, que es la Asociación de Directores de Escuelas de Pedagogía en Música. Bien, envía felicitaciones, que sin duda es un aporte a la investigación en educación musical. Antes de pasar a las preguntas de la audiencia que está en YouTube, me gustaría cederle la palabra primero a los colegas que están aquí también conectados para socializar con Amalia, que es Nicolás Masquiarán de la Universidad de Concepción y Verónica Reyes de la Universidad de Talca. En primer lugar, por el orden que hablamos antes, le voy a ceder la palabra a Nicolás y luego Verónica tomar la palabra para que presenten preguntas, comentarios, reflexiones al respecto de la conferencia de Amalia. Te escuchamos, Nicolás. Muchas gracias por la conferencia, Amalia, y por supuesto muchas gracias por la invitación, Rolando, y a la Universidad Alberto Hurtado en general. Muy interesante todo lo que se ha planteado, y yo creo que de alguna manera engloba un montón de inquietudes que han ido surgiendo con mucha fuerza en este último tiempo. Lamentablemente, tal como mencionó Amalia en algún momento, estas inquietudes surgen con tanta fuerza porque nos obligan a entrar en lo que ella llamó el modo supervivencia, ¿no? Nos enfrentamos a este quiebre, a este incidente crítico que se mencionaba recién, que de alguna forma no nos deja alternativa, ¿no? Entramos como en estas películas de apocalipsis zombie, pero desde la docencia, ¿no? Donde, bueno, ¿qué hacemos y qué tenemos y cómo podemos movernos y sobrevivir frente a este escenario? Y lo que entra en crisis, creo yo, en cierta medida, en buena medida, es también esta idea del profesor como un modelo, finalmente. Porque resulta que la reacción de los alumnos, la reacción de los estudiantes, se va modelando también en función de lo que uno mismo es capaz de dar. Y tal como decía por ahí, me parece que es muy asertivo ese comentario, la educación queda al desnudo, ¿no? ¿Y dónde está nuestra preparación frente a herramientas que han estado ahí disponibles permanentemente, pero frente a las cuales no hemos tenido una preparación suficiente por no hacernos las preguntas adecuadas, por no investigar tal vez un poco más, o simplemente, porque esto también es una realidad, porque el contexto institucional y sus presiones muchas veces no nos dejan el tiempo y el espacio para avanzar sobre esos nuevos aprendizajes que a veces sabemos que necesitamos, pero simplemente el tiempo y energía no alcanza. Pero creo que frente a esto surge algo que para mí es súper relevante de tener en cuenta, que es no perder de vista que finalmente las tecnologías son una extensión de uno mismo, que son un desafío y no la finalidad última, y eso de alguna manera nos ayuda a enfrentar este panorama donde, no sé cómo lo ve Amalia, y me gustaría planteárselo tal vez como un comentario pregunta, me aparece como una situación crítica muy fuerte la preparación psicológica, no solamente para lidiar con este nuevo escenario, digamos, en términos de los recursos que hay que aprender a utilizar, sino también la preparación para lidiar con ese contexto psicológico. Por ejemplo, una cierta dependencia, por lo menos como lo veo yo acá en Chile, una cierta dependencia de los estudiantes en un escenario que requiere de mucha más autonomía, ¿no? Sobre todo en estos nuevos formatos asincrónicos, y donde tensiona con eso un resabio que todavía nos queda, no sé si lo comparten ahí los colegas, podrán comentar después, un resabio que queda de un modelo formativo que todavía es un poquito punitivo, ¿no? Por mucho que uno intente lidiar con eso, también en la realidad todavía está presente. Entonces, siento que de alguna manera, por ejemplo, a mí me tocó ser una especie de privilegiado frente a este escenario porque yo veo las asignaturas que tienen que ver con cultura musical, lo llamamos acá en la Universidad de Concepción de forma genérica, es decir, la historia, el análisis, que son asignaturas que
de alguna manera se pueden adaptar con cierta facilidad a este nuevo escenario. Pero no pasa lo mismo con asignaturas como la rítmica corporal, como el instrumento, qué sé yo, y se produce ahí una cierta resistencia, ¿no? De cómo realmente puedo generar un contexto de aprendizaje diferente y donde realmente vuelva las tecnologías a mi favor, funcionalmente. Y es difícil, ¿no? Es difícil si no existe esta reflexión previa, que por mi parte ahí también me puedo sentir privilegiado porque yo también estoy próximo al mundo de las tecnologías, entonces ya como que había intentado incorporar algunos de estos elementos poco a poco en mis asignaturas, pero ahora la obligación es hacerlo en avalancha, ¿no? Ahora no es un poco a poco, ahora hay que cambiarlo todo. Y surge nuevamente la cuestión institucional, ¿no? Muchas veces la incertidumbre, ¿no? Que ahora va a ser presencial, que ahora va a ser semipresencial, que parece que tenemos que volver a lo no presencial definitivamente, y jugando un poquito con un asunto que a mí me parece delicado, que es el hecho de que la metodología tampoco se puede improvisar, ¿no? O sea, obviamente viene una etapa adaptativa, pero luego de eso uno también necesita un cierto piso y una cierta certidumbre. Ahora, me parece que esto nos ha demostrado de alguna manera, este escenario, que la educación ya no puede ser la misma. Nos obligó a repensar muchas cosas y me gustaría quizás como una pregunta más abierta respecto a esto de la instalación de las tecnologías, tú misma lo comentabas al final. ¿Dónde queda este rol primigenio de la música, que es lo que parece que se va perdiendo, donde parece que tendemos más a una relación individual con la música a través del software, a través del streaming, a través de un montón de elementos? ¿Cuánto nos estamos alejando de eso? ¿Y cómo ves tú, tal vez, la vía, las alternativas para ir moderando esas nuevas formas de intercambio, esas nuevas formas de aprendizaje que llegaron para quedarse, independiente de que volvamos a la presencialidad dentro de, ojalá, muy poco? Eso. Muchas gracias, Nicolás. Vamos a ver, porque estás comentando cuestiones muy interesantes. Primero, lo que ha quedado al desnudo es que el modelo formativo, efectivamente, que teníamos predominante, es un modelo muy poco autónomo para el alumnado, con lo cual en esta situación nos veíamos vendidos todos, porque nosotros no podíamos interaccionar apenas, cuando teníamos no sé cuántos en una pantalla, en los mejores de los casos, y es una situación que genera mucho estrés y un poco lo que pone de manifiesto es que finalmente el docente se agarra más a una visión más tradicional con tal de transmitir y de poder seguir haciendo algún tipo de trabajo de sostén de esa educación que si no está en manos de esos docentes queda a lo mejor sin articular, ¿no? Luego el otro hecho es que estábamos en un contexto educativo que era bastante punitivo, efectivamente, con lo cual eso genera también formatos de menos regulación del alumnado, porque el alumnado está siempre con el miedo al error. Entonces no es un alumnado que experimente de manera intrínseca, por motivación intrínseca, sino que está acostumbrado a que le demanden una tarea que tiene que estar bien de alguna forma. Y como tiene que estar bien, pues si no tienen la supervisión, su familia no puede ayudarle o se les escapa, pues tira la toalla directamente. No tiene, o sea, el hecho de que no sea un modelo autónomo tiene varios anclajes en los elementos que estás comentando. También el hecho de que yo creo que las tecnologías ahora es verdad que nos llevan mucho a interaccionar, a estar de manera más aislada, pero también como estábamos viendo con lo de TikTok, también nos están dando la posibilidad de interaccionar más. Y el tema es que esa interacción no se considera dentro de una clase de música. Es como, eso es lúdico. Aprender es otra cuestión. Y esto llama la atención, ¿no? Que se abra esa brecha entre lo que es el aprendizaje formal y el aprendizaje informal de la música. Quizá esos entornos podían comunicarse, hacer de vasos comunicadores mejor.
y potenciar esa cooperación, esa interacción entre el alumnado. Te puedo decir que nosotros que hemos vuelto a lo presencial, hay una experiencia común, no la tenemos todavía investigada de manera así muy estricta, pero sí vamos recogiendo un poco las ideas previas de que el profesorado, una vez vuelto a lo presencial, abandona los esfuerzos que ha hecho tecnológicos y se vuelve a agarrar y se vuelve a situar en el ámbito de confort, en el área esa de confort de lo que venía haciendo antes. Con lo cual, el gran esfuerzo realizado encima se nos diluye. Es verdad que también puede haber ese problema institucional que realmente no empuje o no fomente el que haya una cooperación real entre docentes, ¿no? Y esto no facilita los momentos de tener que poner el modo supervivencia en on, porque no tienes red de la que tirar. O no tienes, digamos que cada uno está acostumbrado a llegar a su aula, a dar su materia y no saber lo que está dando en tiempo real el compañero de al lado, la compañera de al lado. Y esto hace pues, que en estas situaciones nos veamos más solos que nunca. Esas nuevas formas de aprendizaje, me estabas diciendo, pues cómo podemos, yo lo dejo un poco también ahí, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para realmente fomentar que usemos la tecnología de manera cooperativa si realmente en nuestro día a día no lo hacemos? Muy bien. Gracias, Nicolás. Gracias, Amalia. Le cedo la palabra entonces ahora a Verónica Reyes para que pueda plantear sus inquietudes. Hola, buenas tardes, Amalia. Buenas tardes a todos. Rolando, muchas gracias por la invitación. Hola, Nicolás y todos los demás que estén escuchando. Lamentablemente tuve un pequeño retraso, pero lo solucioné. No creo haber perdido nada. Pero bueno, tomándome desde el inicio de lo que plantea Amalia, ¿cierto? De este compromiso emocional desde el origen respecto al sonido, me viene a la mente la idea de que somos cuerpo, mente y emoción, ¿cierto? Es bastante sinónimo de lo que planteaba esta idea que se plantea desde Rafael Echeverría, ¿no? Y la ontología del lenguaje, por ejemplo. Y hay otras filosofías asociadas también. Entonces, desde que somos cuerpo, mente y emoción, somos comunicación también desde esas tres dimensiones. Y esta comunicación en la musicalidad, como algo innato, pasa directamente hacia lo que es la vibración, o sea, interpela la vibración, la simpatía, el uso del material, la simpatía desde el punto de vista de resonar, ¿no? El uso del material, el sonido, de una manera espontánea, entonces, en la medida en que es primigenio, ¿cierto? Es bastante espontáneo. Entonces, esta realidad crítica en la que nos encontramos desde el año pasado, nos llevó, justamente por algo que mencionas, respecto a la rigidez que teníamos del modo de interactuar finalmente con los estudiantes y con nosotros mismos como profesores de manera tan poco autónoma, nos llevó a tomarnos de la mente. La emoción estaba bastante embargada por otros aspectos más que el musical en ese momento, creo yo, y es la experiencia que he visto y he conversado. Y al tomarnos de la mente nos tomamos entonces en esta realidad crítica de la manipulación del sonido a través de la tecnología y encontramos ahí algunas posibilidades de redefinir con nuevas tareas que antes no sospechábamos que tal vez era posible, como era tal vez, por ejemplo, como es que un niño pequeño de tercero, de quinto básico, componga con un software o con una aplicación, y que tal vez no lo estábamos haciendo antes, incluso desde la estructura esta inflexible y de otorgar poca autonomía, y de creer que no es posible. Entonces, ahí nos encontramos con una posibilidad de redefinición ante la tecnología y lo que es la educación musical. Sin embargo, al mismo tiempo, esta redefinición nos aisló bastante, como dice, ¿cierto? Nos dejó sin el cuerpo, sin esta vinculación de la comunicación con la mirada,
el sonido, porque el sonido a través de la pantalla con una cantidad de cajas negras con un nombre, ¿cierto? Y sin personas que interactúan, que a veces no respondían, estas conexiones submísticas, como le dicen, nos dejó aislados, nos dejó con una emoción ajena a la música que tal vez podíamos estar oyendo o haciendo, con un cuerpo rígido y también muy frío, producto de lo mismo. Y entonces, entrando como en algo como una reflexión pregunta, como decía Nicolás también, por un lado sustituimos, desde esta idea que plantea también Luis García, del SAMR, ¿cierto? De esta suerte de taxonomía asociada al uso de la tecnología, el acoplamiento del modelo SAMR con, entendiéndolo como taxonomía asociado a lo que se plantea Bloom y otras muchas, ¿no? Entonces, en la pantalla y el computador nos permite sustituir la sala de clase. La pantalla y el computador, las aplicaciones nos pueden aumentar, ¿cierto? Posibilidades, no solo sustituir. Modificar, enseñar con tecnología, hasta redefinirnos, pero hay un espacio que no es redefinible y que es un espacio crítico que nos queda de cómo resolver hacia el futuro, porque también nos van a pedir los estudiantes, seguramente los pequeños van a querer seguir haciendo uso de esta tecnología y nosotros vamos a querer tomar la guitarra y cantar juntos, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a redefinir este uso que nos dio una clara expectativa diferente para estudiantes, profesores, incluso para instituciones, de modo de que decanten una redefinición de la educación musical en general, que no pierda el cuerpo y la emoción, que no sea desde la mente, solamente como puede llegar a suceder a través de estas aplicaciones. Entonces ahí, no sé si la experiencia de ustedes, que van como un poco más avanzados en todos estos procesos, ¿no? ¿Cómo ves tú este posible, repito, decante hacia una redefinición de la educación musical que implique enseñar con tecnología, sin perder esta emoción, sin perder este cuerpo y sin dejar de considerar este compromiso emocional e innato con el sonido, con la resonancia, con la espontaneidad y la vibración que produzca? Muchas gracias, Verónica. Un placer conocerte también. Gracias, sí. ¿Qué circunstancias realmente? O sea, ahora cuando las vamos desencapsulando, ¿no? Cuando vamos tirando para atrás y nos recordamos de esos momentos en los que estamos con el alumnado, en esas cajitas negras, ¿verdad? Con el nombre, en el que haces una pregunta y no hay ninguna respuesta, das unos segundos más, vuelves a reelaborar la pregunta, el alumnado sigue sin responder. Realmente nosotros tenemos la vivencia desde el profe, ¿no? Pero supongo que en algo que hayan participado como discentes también se habrán visto en la situación de no me corresponde responder porque la responsabilidad está diluida entre los que estamos participando de esa sesión. Incluso hasta puedo participar con un perfil que no sea el mío y así puedo interactuar de una manera, digamos, anónima, ¿no? Nos hace desaparecer, como dices tú. Fíjate que el primer sentido que estábamos desarrollando intrauterinamente es el tacto. Entonces es como volver al aquí y ahora por medio del tacto. Había algunas tareas que podíamos hacer en este momento, vamos, cuando hemos estado en el confinamiento, en el que intentábamos que hubiera un momento de mirarse a los ojos, ¿vale? Si no es en el formato de la clase, pues a lo mejor generar otros espacios donde en pequeños grupos, en díadas, en lo que es el formato más de microgrupo o de díada, se puedan mirar realmente a los ojos, pudieran hacer el contacto físico, aunque sea con la propia persona, ¿no? Con uno mismo, para ver que es real, que esa persona existe. Son situaciones que nos han llevado a darnos cuenta de lo que perdíamos en un momento de aislamiento, realmente lo que nos desgarra por dentro de nuestra naturaleza, ese aislamiento. Entonces tenemos que poner la tecnología al servicio, como bien también decía Nicolás antes, la tecnología no es un fin, es una herramienta más como fue la industria chelense, ponerla al servicio de que podamos llegar a no perder estos formatos que necesitamos tanto, ¿no?
Hablabas también del cuerpo rígido. Fíjate que cuando hablábamos de TikTok, TikTok mete mucho movimiento, pero ese movimiento está en formato siempre frontal y pierde toda la sensación estereofónica, digamos, de lo que pasa en la sensación detrás, en la espalda, que es algo que la especie humana habíamos desarrollado por supervivencia también, porque necesitábamos tener esa visión, digamos, esos ojos en la nuca, entre comillas, que nos permitían estar pendientes de que pudiera venir un depredador. Pues eso se pierde en el formato en que utilizamos redes o tecnología que solo nos mide el frontal, ya no solo el busto, sino que es de manera frontal, y perdemos una capacidad de control cerebral de todo y del cuerpo en la parte lateral y trasera. Y luego has hablado también de esa sustitución del salón de clase o incluso del profesor. El profesor ya podía ser prescindible porque le podíamos poner el vídeo al alumno de cómo se toca X, y cuando se aproxime a eso, pues entonces ya escucharemos su grabación. O sea, realmente, ¿en qué lugar queda el propio docente? Pues queda en ese docente en el que realmente no gestionaba procesos dentro del aula, dentro del salón de clase. Ese docente que lo que perseguía era esa reproducción y no era una mediación real de situaciones emocionales, de situaciones de aprendizaje, de gestión de la frustración, de gestión de los objetivos, de los límites. Digamos que para dejar una tarea reproductiva la puedo dejar grabada en vídeo o la puedo dejar escrita, y ahí realmente mi función, si lo sigo utilizando así la tecnología, puede ser prescindible totalmente. Gracias, Amalia, gracias, Verónica. Vamos con las preguntas de YouTube, porque no podemos cerrar sin esas intervenciones. Hay varios comentarios. Alex Alfaro ha presentado varios. Es cierto que las TICs en muchos casos se han utilizado para transferir al modelo de enseñanza tradicional en lugar de generar un nuevo paradigma. Ese es un comentario que dejó. Y estoy buscando el otro. Me hace mucho sentido la desconexión entre academia y emociones. Es común que a músicos doctos nos cueste mucho improvisar. Y presento una pregunta que fue la primera parte de tu presentación, Alex Alfaro, que dice: ¿qué produce en el cerebro la constatación de la predictibilidad? ¿Produce alguna reacción placentera? Tiendo a pensar que tiene un efecto tranquilizador. Sí, efectivamente, como decía, somos estadísticos natos. Luego estamos buscando una regularidad de aparición de fenómenos. Por eso, cuando tenemos un peque que está insistiendo con un sonido que es estridente, pretendemos callarlo porque molesta al resto, pero no estamos contemplando también ese proceso intrínseco de descubrimiento de esa regularidad, de ese propio sonido, de esa repetición que es placentera, ¿no? Entonces, efectivamente, esa predicción nos genera placer porque es lo que nos ha permitido adaptarnos como especie, como seres estadísticos. Muy bien. Y bueno, Karen Valdivia, que es profesora de nuestra universidad, es la que está encargada de los practicum, la directa de dirigir esa área. Te envía felicitaciones por la conferencia, siendo un gran aporte para repensar la educación musical en diversos contextos complejos y que plantean un gran desafío. Catalina Jordán, colega, educadora de música, pregunta si es posible ver esta presentación nuevamente. Sí, va a quedar aquí alojada en este canal de YouTube. Así que tranquila, Catalina, lo pueden mirar y cualquier otra persona. Y Lorena Valdebenito envía una pregunta. Lorena es la directora de nuestra carrera de Pedagogía en Música y ella envía la pregunta: ¿es posible aplicar herramientas didácticas para fortalecer el desarrollo socioemocional musical de forma transversal, o se debe pensar y aplicar según las tradiciones musicales? Parte de la respuesta a esta pregunta, si yo la entiendo bien, formaría parte de lo que es, por ejemplo, los análisis que hacía Lucy Green con el tema de la educación
de los músicos populares, ¿no? Y lo que hemos intentado de traer realmente al ámbito académico, traernos los formatos de aprendizaje de las músicas populares o de las músicas de tradición oral, que surge un efecto curioso, que es cuando las integramos dentro de la academia, no tienden a enseñar, no como enseñaban en sus contextos situados, sino que tienden a adaptarse al modelo que un poco les imponemos, ¿no? en el ámbito del conservatorio. Esto es como que hay una jerarquización del conocimiento que es bueno y el conocimiento que a lo mejor no es tan bueno, y entonces cuando ese conocimiento entra dentro de la academia es como que pretende alcanzar esos estándares, cuando precisamente al incorporarlos la riqueza es que haya otro sistema comunicativo, otras prioridades, otros objetivos, ¿no? Con lo cual yo creo que es esa idea de los vasos comunicadores, el que las culturas o tradiciones de aprendizaje musical puedan nutrirse de lo mejor de unas y de otras, sería lo ideal, pero para eso hace falta un componente crítico del aprendiz, de cómo estoy aprendiendo, y del docente que gestione, que posibilite la discusión y la reflexión crítica de esos formatos de aprendizaje. Claro, entonces ahí entenderíamos una hegemonía de que lo académico se superpone sobre lo tradicional. ¿Entiendo? Digamos que eso es lo que muchas veces hemos asumido, pero yo un poco con mi presentación pretendía desmontarlo, poniendo en valor otros formatos de aprendizaje en las tradiciones orales, más en la línea de Rogoff, ¿no? De esos aprendizajes que pueden ser muy complejos, pero como han sido músicas populares o como han sido de tradición oral, pues quizá no han entrado en la descripción analítica en investigación. Y yo creo que ahí tenemos un potencial muy grande para describirlos, incluso animo a describirlos antes de que el fenómeno globalizador engulla esas idiosincrasias. Muchas gracias, Amalia. Muchas gracias a la audiencia que estuvo conectada en YouTube. Muchas gracias, Nicolás, Verónica. Vamos dando cierre a esta conferencia inaugural, que de verdad ha sido muy interesante. Hemos aprendido mucho respecto a lo que nos has conversado, nos has expuesto, Amalia. Un gusto, siempre será bienvenida en nuestras distintas actividades. Me imagino que Nicolás, Verónica también opinarán lo mismo. Así que pues, por ahora cortamos transmisiones y agradecer la presencia de la gente que estuvo conectada a YouTube. Recuerden que mañana el Congreso sigue. El Congreso está dando su primer pasito hoy. Mañana tenemos una sesión de mesas desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, que se van a presentar distintos trabajos. Una mesa está centrada en el enfoque sociomusical, otras están centradas en repensar las prácticas pedagógicas. Luego tenemos una sesión de pechacucha, que es una novedad que tenemos en este congreso. Hasta el momento yo no sé de otro evento latinoamericano en educación musical que haga pechacuchas, entonces en ese sentido innovamos un poquito. Y tercero, la tercera mesa tiene que ver con prácticas colonizadoras y contingencias sociales. Entonces les invitamos a esas distintas mesas. Y la conferencia de clausura mañana al mismo horario de hoy a las 6 de la tarde la dictará el doctor Guillermo Rosabalcot. Entonces quedan invitados para la sesión de mañana y por ahora despedirnos. Muchas gracias, Amalia, especialmente a ti. Muchas gracias. Cuídense mucho. Adiós.